los fletes liner, en condición liner, que se diferenciaban de los que habíamos visto del free in and out, precisamente en que la carga y descarga del buque están a cargo ahora del transportador, de la línea marítima, del carrier. Y con todas sus modalidades, de las cuales fuimos viendo, la usual del contenedor, el circuito del contenedor dentro del puerto, los costos asociados que tiene un shipper para que su contenedor llegue hasta el costado del buque, donde comienza a pagarse el flete. Y lo último que estuvimos viendo la clase pasada es un tipo nuevo de transportista. Nuevo me refiero nuevo para ustedes. Un tipo de transportista donde asume la responsabilidad del transporte de las mercaderías, es decir, se erige en carrier, emite la documentación de embarco con toda esa soporte que debe tener el Bill of Lading, como el soporte que tiene que tener el BL como prueba del embarque de las mercaderías, pero este nuevo transportista, NVOCC, Non-Vessel Operator Common Carrier, no opera buques, es decir, delega el transporte físico en otros transportadores mediante contratos ad hoc que tiene este transportista. Pero a todos los efectos del shipper, el responsable del transporte sigue siendo el que emite el pasaje, el que emite el BL. Y en el caso del NVOCC, el BL es emitido por él mismo, por él mismo. Hay que separar lo que es un NVOCC y no confundirlo nunca con lo que puede ser un agente de transporte marítimo, un agente integral, donde vende todo el servicio del transporte de la fábrica al muelle, más el transporte marítimo, más la entrega en destino, o un freight forwarder, donde solamente hace de nexo como un broker precisamente, como nexo para unir a quien necesita transportar una carga y a quien ofrece servicios de transporte marítimo. Son diferentes estados, diferentes stages de lo que es el trabajo que puede hacer este tipo de empleados. El NVOCC es distinto, es un transportador, es un carrier con todas las responsabilidades que tienen los transportistas frente a la mercadería. De hecho, vamos a apuntar algunas cosas, revisando el programa, algunas cositas que quedaron en el tintero y no fui dando. En principio, el que vende los fletes es la línea marítima, el transportista naviero, quien opera los buques, sea el dueño o no de los mismos, el que opera los buques. Ahora bien, en la época antigua no había una conexión muy fluida entre el capitán del buque y la agencia marítima o la línea marítima que estaba en algún otro puerto. Las comunicaciones eran lentas, tediosas, no siempre llegaba todo en tiempo y forma, con lo cual muchas veces el capitán tenía la potestad de poder resolver sobre embarcar o no una mercadería, tenía la potestad de resolverlo porque no había nadie que pudiera tener contacto rápido con su armador. Lo cual le daba cierta habilidad a los capitanes para poder manejar desde el buque el manejo de los cargadores y algunas cargas que pudieran ir apareciendo. Pero aquí que eso no era óbice para que el capitán o la tripulación pudiera embarcar cargas y cobrar fletes per se por ellos. Es decir, el capitán no podía, ni puede ahora, va de suyo, ni puede ahora tomar mercaderías en un puerto cobrando él los fletes, es decir, usar el buque que pertenece a su armador, a su mandante, como medio propio de transporte. Eso está totalmente prohibido y hoy en día sería casi imposible, porque cómo emitiría la documentación que antes firmaba el capitán, el BL, ahora no lo firma el capitán, sale en la forma automática, hoy sería casi imposible, pero en algún momento sí podría llegar a ser, pero precisamente la legislación
prohíbe ese tipo de transporte por cuenta del capitán. Eso tiene que quedar bien claro. Y también hay que tener en cuenta que el transporte marítimo está sometido a ciertas reglas de lo que tiene que ver con la responsabilidad del transportista. En el comienzo de los tiempos, con el concepto básico de lo que es la aventura marítima, el concepto entre comillas, grábenselo, aventura marítima, tiene mucha implicancia en lo que es el transporte marítimo. El transporte de mercaderías por mar es considerado, todavía hoy, a pesar de que vamos a ver unas nuevas reglas que lo desestiman, pero hasta el día de hoy es considerado una aventura marítima. ¿Qué implicancias tiene aventura marítima? Bueno, que se sabe cuándo las mercaderías embarcan, se sabe cuándo el buque sale, pero no se sabe en qué condiciones o cuándo llegan a destino. Precisamente porque hacerse a la mar en buques implica riesgos por mal tiempo, hundimientos, encalladuras, varaduras, colisiones, incendios, averías. Estamos de acuerdo que hoy en día la mayor parte de los buques presentan seguridad, han crecido en tamaño, tenemos buques de 300, 400 metros, portacontenedores gigantes de hasta 23.000 TEU de capacidad, pero sigue siendo un riesgo hacerse a la mar con un buque y su carga, con lo cual el concepto de aventura marítima sigue estando. Ya de por sí el año pasado hubo muchos casos, como 4 o 5 importantes, de incendio a bordo con pérdidas cuantiosas de dinero en mercaderías y daños a los buques. Así que la aventura marítima sigue siendo algo que existe hoy en día y es considerada así en la legislación. Y por lo tanto tiene tratamiento y cláusulas específicas respecto a esa aventura marítima. Lo que ocurre es que en el comienzo de la navegación marítima para el transporte de mercadería, los armadores se amparaban en esa aventura marítima para sacarse responsabilidad de encima. Es decir, la carga se embarcaba, el buque salía, partía, pero el buque se perdía por falta de idoneidad de la tripulación, por falta de idoneidad del buque para hacerse a la mar con total seguridad. El transportista decía, bueno, señores, se perdió la carga, es la aventura marítima. El buque sabemos que sale, pero no sabemos si llega con su carga en condiciones. Con lo cual, los costos de los seguros se iban incrementando día a día porque tenían que cubrir todas esas pérdidas de buques hundidos, de buques encallados, de mercadería que no llegaba, de mercadería que era tirada al mar para sobrevivir con el buque a flote. Y entonces, el crecimiento incesante del valor de los seguros tuvo que hacer que el mercado interviniera para poder salvar el tema del transporte marítimo, porque si no, los costos iban increciendo. ¿Esto qué hacía? Hacía que en algún momento se tuviera que limitar esa exoneración de la responsabilidad por parte de los transportistas. Voy de vuelta. Limitar esa exoneración de la responsabilidad por parte de los transportistas marítimos. Es así que dio lugar, en principio, a limitar, esperen que estoy buscando acá para ponerles, a limitar esa exoneración de la responsabilidad y ponerle también límites a cuánto debían resarcir los transportistas marítimos por las pérdidas de su carga. Es así que allá por el año 1850, por ahí, 1870, después le busco la fecha justa, se emite en Estados Unidos The Charters Act. Fue designada para proteger las compañías de navegación americanas contra la responsabilidad envuelta en las pérdidas de la mercadería. Estas compañías, las compañías inglesas en la época de la colonia, les fueron permitidas agregar cláusulas al Bill of Lading
que protegían a los armadores contra la responsabilidad contra ciertos eventos. Esto al comienzo eran muchos, es decir, el transportista casi no era responsable de nada. Esto primero fue aplicado a los viajes domésticos, pero luego fue mencionado en Europa y se transformó en algo internacional. Y el espíritu de la Harters Act es, ¿qué dice esto? Que bueno, que el transportista debe ejecutar un correcto manejo del buque previo a la zarpada del mismo. Es decir, no sirve que un transportista que opera un buque o arma un buque ponga simplemente un buque para el transporte de mercadería. Debe hacer todo lo posible para que el buque esté en condiciones correctamente tripulado, correctamente pertrechado, correctamente asegurada su seaworthy, previo a la carga de esa mercadería y el comienzo del buque. Y estas circunstancias que vamos a mencionar, estos hechos que vamos a mencionar luego, eximen al transportista de tener responsabilidad sobre la pérdida, averías o daños a la carga. Estos actos considerados en esa primitiva Harters Act eran acts of God, o sea, actos de Dios, cosa que el transportista, el capitán y su tripulación no podían manejar. Destruction by pirates or countries at war, o sea, destrucción de la mercadería o daños al buque originados en piratismo, la piratería hoy en día está muy en boga en ambas costas de África y en el lejano oriente, allá por Malaca, Malasia y toda esa zona, muy sujeta a piratería, pero en este caso para piratas o riesgo por países que se encontraban en guerra. Inherent vice, vicio propio de la cosa, es decir, si la mercadería resultaba dañada o con pérdida debido a una particular vicio propio de la cosa. Por ejemplo, todos sabemos, o ustedes debieran saber, que hay muchas mercaderías sujetas a ignición espontánea, incendio espontáneo, caso típico el algodón. Si se embarca algodón húmedo, es probable que durante el viaje levante temperatura y se comience a incendiar propio. Bueno, eso es un vicio propio de la mercadería. Si el daño de esa mercadería es originada en vicio propio, el transportista veía exonerada su responsabilidad. Es decir, podría no hacerse responsable de la pérdida de la carga. Fuego, incendio, fire, no listado, pero agregado en 1851 en el Harters Act, o sea, al principio no estaba y luego fue agregado. Y específica para la Harters Act only, o sea, para Estados Unidos, figuraba errors in navigating or managing the ship, o sea, errores en la navegación o el manejo del buque por parte de la tripulación, actos de Dios en el mar, tormentas, ataques de ballena, fíjense lo que estamos hablando para esos años, ¿no es cierto? Sí, los buques de vela, los buques de madera, casco de madera, muchas veces eran atacados o adrede o no por las ballenas que poblaban los mares. Hoy en día están diezmadas por la pesca intensiva de la ballena, pero en aquellos años había muchas ballenas, así que whale attacks, ataques de ballena. Bad packaging on the part of the manufacturer, such as badly built crates, es decir, cuando el embalaje de la mercadería no estaba acorde al transporte marítimo y la mercadería se veía dañada, bueno, esto exoneraba al transportista de la responsabilidad por la pérdida de la carga. Seizure of the cargo by law enforcement or legal authorities, es decir, secuestro de la carga por temas legales por parte de las autoridades competentes, era un motivo para que el transportista se exonerara de esa responsabilidad. Es decir, no se hacía responsable y descargaba el tema de que su carga no había llegado en el problema originado en las autoridades locales del puerto, tanto de zarpada
como el del destino. Acts or omissions by the shipper, actos u omisiones por parte del shipper, cuando el shipper falsea su declaración, cuando el shipper no pone la carga en condiciones para el transporte, esto exoneraba al transportista de la responsabilidad en el manejo de las cargas. If damage to the cargo results while attempting to save lives at sea, cuando el daño de las mercaderías era originado cuando el buque estaba tratando de salvar otras vidas en el mar, es decir, concurría a hacer asistencia o salvamento de buques que estaban en riesgo o buques que se habían hundido y tenían que rescatar a los náufragos, y debido a esto las mercaderías sufrían daños o algún tipo de avería o el mismo buque, esto le restaba responsabilidad al transportista porque el transportista está obligado mediante su buque a prestar asistencia para salvaguardar las vidas en el mar. The shipper can only enjoy the above 10 immunities if he fulfills 3 requirements. Es decir, el transportista se puede amparar en todos estos hechos que manejamos hasta recién solamente si cumplía siempre estos 3 requerimientos. The cargo must be properly stowed and cared for, es decir, la mercadería debía estar correctamente estivada en el buque y apropiadamente acomodada y cuidada por la tripulación. The ship must be properly equipped, manned and provisioned, el buque debía estar correctamente equipado, manejado y aprovisionado. Y the ship must be seaworthy, es decir, el buque tenía que tener toda la habilidad necesaria y todas las características necesarias para hacer el viaje que se intentaba hacer. Esto que nació acá como el Charters Act, después dio lugar en 1924 a las reglas de La Haya. Estamos hablando de esa limitación en la exoneración de la responsabilidad por parte de los transportistas, que al primero eran muy elevadas, y después, o sea, al principio, ¿qué quería decir que era muy elevada? Que el transportista se podía sacar de encima mucha de la responsabilidad amparado en esa aventura marítima. Con el tiempo se le fueron limitando esa exoneración de... Recordemos que estamos con cargas liner. Esto que vimos de la Charters Act no tiene influencia directa con lo que es los voyage charter, porque los voyage charter se rigen por las cláusulas del contrato de fletamento, del charter party. Ese charter party, acá hay algo que tengo que corregir, que no tuve tiempo. Si vemos, los fletes expresados en liner terms o términos de línea nos indican que los derechos portuarios a la nave, tanto en puerto de embarque como en la descarga, ya están incluidos en el valor del flete. Es lo básico y fundamental del flete liner. Incluye el flete desde el costado del buque a bordo y de a bordo hasta el costado del buque en la descarga. Se abrevia como LT, FLT o berth terms, es un término similar a berth terms, acá abajo lo tienen, bajo la modalidad hook to hook o gancho a gancho, desde el gancho a la salida en el puerto de carga hasta el gancho al costado del buque en el puerto de descarga. Pero ojo, porque acá dice HH, no confundir con HH, que en realidad se usa para house to house o puerta a puerta en los contenedores que son FCL. Ya vimos que los contenedores son FCL, pueden ser FCL, LCL, puede ser combinación de ambos, puede ser FCL a la carga, LCL a la descarga, puede ser LCL, LCL, tanto a la carga como a la descarga, y puede ser LCL, FCL. ¿Qué significan estas siglas? Como las siglas que se usan para los contenedores son muchas, lo que tenemos que tener claro es a qué se refieren. Dije que tenemos muchas siglas que son aplicables al tráfico básicamente de contenedores. Una de ellas es el término o FCL o LCL. FCL era Full Container Load, es decir, toda la carga que está dentro de ese contenedor le pertenece a un solo shipper, y un contenedor LCL, Less Than Container Load, significa que la mercadería que está dentro de ese contenedor pertenece a más de un shipper, 2, 3, 4 shippers. Y eso era lo que nosotros decíamos, se consolidó un contenedor.
se juntaron varios shippers y la marítima vende el transporte en contenedores, pero el contenedor lleva más de un shipper con mercadería dentro del mismo. Y podemos tener la combinación de los dos. ¿Por qué? Porque puede ser que un shipper cargue toda la mercadería dentro de un contenedor, pero esa mercadería cuando llega al puerto de destino le pertenece a varios compradores. Es decir, yo lleno 10 cajones adentro de un contenedor y resulta que en el puerto de destino cada uno de esos cajones son 5 para un comprador y 5 cajones para otro comprador. Lo cual hace que ese contenedor sea FCL a la carga, LCL a la descarga, lo cual diríamos es un contenedor FCL-LCL. Puede que sea al revés, puede que acá varios shippers pongan mercadería dentro de un contenedor, pero el comprador de esos dos proveedores sea uno solo, con lo cual el contenedor sería LCL a la carga, pero FCL a la descarga. Es decir, un solo comprador le compró a dos fábricas y esa mercadería de dos fábricas la puso dentro de un solo contenedor y el comprador es uno solo. Quien va a retirar la mercadería es uno solo. Así que podemos tener la combinación de cualquiera de estas cláusulas que estamos viendo acá. Puede ser FCL, FCL, LCL, FCL, LCL, LCL o FCL, LCL. Y esas letras hacen referencia a quién pertenece la mercadería que está dentro del contenedor, a quién en cuanto a número, le pertenece a uno o le pertenece a varios. Cuando hablamos de un contenedor house to house, lo que estamos diciendo es dónde se llenó el contenedor y no a cuántos shippers le pertenece la carga que está adentro. Es decir, decimos dónde se llenó. Si es house to house, es un contenedor que es llenado en la factoría o planta del exportador y vaciado en la factoría, planta o depósito del importador. Podríamos tener un contenedor, si el contenedor era llenado en el puerto, dentro del CFS de una terminal marítima, podríamos tener un contenedor port to house, por ejemplo. Si era llenado en el puerto, en el CFS, pero abierto y vaciado en la planta, fábrica o depósito del importador. Entonces tendríamos un contenedor PH, port to house. Podríamos tener también un contenedor port to port, PP, peer to peer, exactamente lo mismo. Port to port o peer to peer es lo mismo. PP. ¿Qué es un contenedor P? Un contenedor que fue llenado en el CFS o en el puerto seco, que recordemos que es lo mismo que una terminal marítima, solamente que sin muelle, y después tiene que transportarlo a la terminal marítima con muelle, que es llenado en una terminal y es abierto y vaciado en otra terminal en el puerto de destino. Y podemos tener también la combinación de cualquiera de ellas. Podemos tener un contenedor peer to house, llenado en el puerto, pero vaciado en la planta o factoría o depósito del importador. Podemos tener un peer to peer, ambos llenado y vaciado en las terminales portuarias. Podemos tener un house to peer, llenado en la planta, factoría o depósito del exportador, pero abierto y vaciado en la terminal portuaria en el puerto de destino. Generalmente, por no decir casi todos, los contenedores LCL son abiertos en la terminal portuaria o en puerto seco. ¿Por qué? Porque no sería económicamente factible o apropiado llevar un contenedor por muchas factorías o plantas o depósitos para que cada cual vacíe su parte, porque además no habría control sobre la mercadería, ¿correcto? Entonces, los contenedores LCL normalmente son abiertos en el puerto o terminal portuaria o puerto seco si es transportado de la terminal portuaria hasta un puerto seco. ¿Está claro? Dice acá, en el caso de los contenedores que son FCL, FCL, es decir, un solo shipper, tanto la carga como la descarga, aparece siempre la notación shipper stow load and count. ¿Qué significa esto? Lo que le dije yo, el buque, el transportista marítimo, no tiene opción de revisar, ni contar, ni verificar cómo está puesta esa mercadería dentro del contenedor. Esa responsabilidad siempre queda a cargo del shipper, ¿correcto? Siempre queda a cargo del shipper.
por eso aparece esta sigla. Vamos para abajo. La terminología para ciertas modalidades de descarga. Recordemos, para que tengan bien en claro, estamos hablando de flatliner, que o de contenedores o también de carga suelta, pero con varios shippers para diferentes tramos del viaje, porque recordemos que estos son tráficos regulares, itinerarios regulares. El colectivo, entre comillas, el colectivo que pasa, sale de la terminal y pasa por todas las paradas, levantando y bajando pasajeros en todas las paradas. Donde no hay pasajeros no levanta, y donde no baja nadie no baja, pero esto es un tráfico liner. Así que esto es válido tanto para carga suelta, carga BB, break bulk, como se la conoce, creo que ya lo habíamos mencionado al principio cuando hablábamos de lo que era carga masiva. Carga break bulk es carga que no es masiva, toda aquella carga que es unitizada, packaging, carga de tambores, palets, cajonería, bueno, todo lo que es carga suelta, que se la conoce normalmente como carga general, de la cual quedan los feeders, carga de proyecto, y el resto va todo en contenedores. Así que vamos a ver algunas de las modalidades de descarga y cómo se las conoce. Descarga directa es aquella que se realiza directamente del buque al camión. El camión sale directamente del puerto, de la terminal portuaria, y va al destino. Hay que tener toda la tramitación aduanera y de pago de la terminal ya con anterioridad, y agiliza mucho porque no ocupa espacio portuario. Esto se usaba mucho, lo que nosotros conocíamos como despacho directo. Che, cierta carga tiene despacho directo. ¿Qué significaba? Que había que avisarle al receptor, al consignatario de esa mercadería, para que tenga el camión al costado del buque en la fecha y hora estipulado por el operador del buque para la descarga. Hoy en día esto no se realiza, salvo alguna muy contada excepción que requiera un despacho directo sin que quede estimado en la terminal. Por lo demás, si no, los contenedores y toda la carga es descargada al puerto y luego es retirada de a poco desde el puerto o el CPS a medida que se puede ir haciendo esta operación. ¿Cuál es la ventaja del despacho directo? Bueno, menor costo portuario, menor manipuleo. La carga sale del buque, el flete, recordamos, llega hasta el costado del buque, hasta el gancho, suelta el gancho, terminó el flete y el recibidor de la mercadería saca la misma con su camión del puerto. Pero requiere coordinación eficiente para evitar demoras por el extra costo de los camiones o demoras en la operación del buque. Descarga indirecta, aquella que se realiza de buque al piso y de allí al camión. Se aplican tarifas regulares de descarga. Descarga indirecta es toda la que normalmente se realiza en los puertos. El contenedor sale del buque, va a la plazoleta de importación y de ahí luego es llevado al CPS o afuera de la terminal para su vaciado y recepción de la mercadería que tiene adentro. O si es carga suelta, que vino en un buque de carga general, es descargada al piso en la terminal, es estibado en alguna de las partes de la plazoleta dispuesta para ello, y luego de ahí es retirada por los importadores. Lo mismo que con la descarga, podemos tener carga directa, es aquella que directamente el costado con la mercadería de exportación llega hasta el costado del buque, de ahí es tomada por el gancho del buque a bordo, o indirecta es aquella que pasa por el piso. Carga directa hoy en día no existe, no existe, sacando que llegue un contenedor con una mercadería de mucho valor, que no se quiera que esté al piso por algún motivo, o recordando operativa portuaria, recordando alguna, cuando la mercadería llega a la terminal portuaria tan justa en el tiempo que ya está casi sobre la zarpada del buque. Hay veces que un shipper tiene 15, 20 contenedores para exportar en un buque, lo fue mandando dentro de los 3 días previos a la llegada del buque, lo fue mandando a la terminal portuaria, pero bueno, llegó el buque, está operando y todavía le falta mandar 2 o 3 contenedores y se apura para llenarlos en su planta y se los manda con camión a la terminal. Y normalmente, si hay suficiente o poquito tiempo,
va al piso de la terminal y automáticamente del piso en camión interno al costado del buque. Pero me acuerdo de alguna oportunidad que ya sobre la finalización de las operaciones del buque me llega el camión del exportador, el camión propio del exportador, el que contrata afuera, y llega a la puerta de la terminal, se avisa, está el contenedor en la puerta, bueno, ya mirá que estamos terminando, faltan 3 contenedores y termina la operación del buque. Bueno, dale instrucciones, mandame el camión del transportista externo, mandámelo al costado del buque y se hace la documentación y hemos cargado algún contenedor sobre último minuto en forma directa, es decir, de camión, del shipper, directamente al buque, pero no es para nada una operación normal en una terminal hoy en día. Indirecta, bueno, aquella que es en lo normal, acopio en la terminal o puerto para ser embarcada en la nave en forma regular. Se aplican las tarifas normales. Carga contra nave. Bueno, esto sí es una modalidad que todavía en algunos puertos pequeños donde operan buques, recordemos, como el buque de línea es un buque que recorre un itinerario, y es cierto, las grandes líneas marítimas tocan los grandes puertos o puertos hub, pero hay muchas otras líneas menores, líneas marítimas menores que también transportan carga en portacontenedores chiquitos, en portacontenedores de 800 TEU, de 600 TEU, de 1200 TEU, pero estos ya recorren puertos que no son los principales hubs de las líneas, son puertos pequeños, pero tienen que levantar carga y bajar carga en esos puertos pequeños. Y muchas veces estos puertos pequeños no tienen instalaciones portuarias o grandes terminales portuarias donde hacer todo el tráfico directo o no directo, el tráfico normal o carga indirecta pasando por plazoleta porque no hay espacio. Entonces, muchas veces el buque llega, descarga el contenedor vacío que provee la línea marítima, es llenado al costado del buque, es llenado con las mercaderías del exportador, se cierra, se presenta, se documenta y vuelve del costado del buque a bordo. Ocurre muy a menudo, uno cuando hacía la línea, por ejemplo, línea del Pacífico, es decir, ir hasta el sur, estrecho de Magallanes, y levantar toda la costa del Pacífico hasta Alaska muchas veces, tocaba en Centroamérica montones de puertos pequeños, puertos donde entra solamente un barco, y muchas veces había que hacer este tipo de operaciones. La línea marítima le proveíamos el contenedor, se llenaba al costado del buque, se terminaba de embarcar y nuevamente a bordo para iniciar el buque. Requiere muy buena coordinación, timing con el agente marítimo, porque llega el buque y tienen que estar las cargas disponibles, y es una operación que no siempre se puede hacer, pero que es factible y a veces se usa todavía. Alguna de la terminología: flete básico, liner terms, ya sabemos, de acuerdo a la modalidad cotizada, si es LCL, FCL, el tipo de moneda, USDOL, euros, etc. Recargos, ya vimos que hay algunos recargos que se adicionan al flete, vamos a ver. En caso de que el flete aparezca como AI, all inclusive, es como los resorts, ¿no? Todo incluido. Bueno, vas al resort y no importa lo que tomes, no importa lo que comas, está todo incluido. Es caro, es muy caro, pero está todo incluido, no tenés sorpresas, no tenés ningún costo extra. Si no, uno busca la tarifa plana básica y después le aparecen los recargos adicionales. El más común es el BAF, el Bunker Adjustment Factor. Es el recargo por el movimiento de esa commodity que es el combustible, que es uno de los principales insumos que tiene el transportista marítimo, que a medida que sube el valor del barril de petróleo, el BAF sube de acuerdo a cómo se maneja el costo del barril del petróleo, y así como sube, también baja. Entonces, la línea marítima te pone un flete básico para el transporte de un puerto al otro y después te agrega un BAF de acuerdo a cómo está el combustible para el momento del transporte marítimo. El CAF, el Currency Adjustment Factor, porque a veces el valor de los fletes se establecen en monedas locales y las monedas locales varían con respecto a las monedas duras, el euro o el dólar, y le aparece un CAF, un valor de ajuste respecto al valor que se ha pagado en moneda local. El THC, el Terminal Handling Charge,
Normalmente el término handling charge, el THC, no aparece dentro del valor del flete. Eso aparece y uno lo paga afuera a la terminal. Es decir, cuando el importador va a retirar su contenedor de la terminal portuaria, el flete ya está pagado, porque lo pagaron antes de que el buque llegue, pero el THC lo tiene que pagar previo a retirar el contenedor de la terminal. Así que normalmente no está incluida dentro del flete marítimo, va por cargo externo. En otras ocasiones, donde en ciertas modalidades de ciertos puertos, el THC ya se lo incluyen dentro del flete marítimo. Es decir, cuando, por ejemplo, para asociarlo, cuando uno paga el billete aéreo, el ticket de boleto aéreo, hay un cargo que es el costo de la terminal, ¿correcto? El costo de embarque. Ese extra costo ya se lo ponen dentro del billete. Y cuando yo pago, no solamente pago el boleto aéreo, sino que pago los costos asociados a la terminal aérea para poder hacer toda la tramitación y la circulación dentro de la terminal para poder embarcar. El BLF, que es un cargo administrativo, normalmente aparece en los BL. Recordemos que el BL aparece la tarifa. ¿Se acuerdan? Hay un lugar que dice la tarifa, cuánto se está pagando para que esa mercadería viaje. Bueno, y después aparece toda esta serie de extras. El BLF aparece normalmente como un cargo administrativo. Es un costo administrativo por la emisión del BL. Son $10, $15 que la compañía marítima cobra por la emisión, que son todos los gastos asociados a la impresión de ese BL, los gastos administrativos que tiene el manejo de ese BL, y etcétera. Así que es un cargo fijo que ahí aparece dentro de la tarifa del transporte del contenedor. El CUC o el chasis, en algunos orígenes o destinos en Estados Unidos, se impone por el uso de chasis para el transporte de contenedores. ¿Por qué? Porque el contenedor directamente sale de la terminal en un chasis de la terminal, en un semirremolque de la terminal. Ellos tienen miles y miles de semirremolques listos. Cuando baja el contenedor al yard de importación, después se pone directamente sobre un tráiler de la compañía de la terminal portuaria y lo que manda el importador es solamente el tractor, o sea, la parte del camión que remolca, se manda el tractor. El tractor viene, engancha directamente el tráiler y ya se lo lleva. ¿Esto qué tiene? Tiene ventaja para la terminal porque ya tiene el contenedor precargado en el chasis. Simplemente viene, engancha y retira. De la otra forma tiene que venir con su semirremolque, ponerse al costado del yard y una máquina tiene que cargarlo, se pierde tiempo y ellos tratan de agilizarlo. Y ese uso del chasis de la terminal te lo incorporan dentro de la tarifa del flete marítimo. El PSS, el Peak Season Charge, es recargo por temporada alta. Cuando en ciertas temporadas aparece un flujo alto de exportación o importación, la línea marítima pone un recargo por la congestión que esto origina, tanto en el uso del buque como en el uso de la terminal portuaria. El GRI, el General Rate Increase, incremento general de tarifas por decisión de las navieras. Las navieras, a lo largo de los meses, todas ellas van subiendo o bajando los fletes básicos en relación a cómo está el mercado. Cuando el mercado marítimo ofrece mucha bodega y hay poca carga, los fletes bajan y por lo tanto el GRI decrece. Pero cuando todos quieren exportar y faltan buques y falta bodega, todos los shippers se pelean por embarcar su mercadería. Recordemos, sobra carga y falta bodega. En ese caso, el GRI se incrementa y se hace más caro para que solamente los que lo pueden pagar puedan embarcar. Ley de oferta y la demanda. En algunos casos donde hay excesivos costos asociados a los pilotajes de entrada, al uso de prácticos y canales, recargo por uso de canales como la hidrovía, por ejemplo, en el caso del River Plate, el RPT, el River Plate Toll, es el cargo por peaje pilotaje en puertos del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque nuestros puertos tienen mucho tránsito por río. Algunos puertos en Europa también lo tienen. Para Amberes, por ejemplo, que tenés que entrar por el río San Lorenzo para entrar a Toronto, Canadá, etcétera, etcétera, tienen incrementos en las tarifas por el recargo
del practicaje y el uso de canales en forma excesiva. Y el WFG o el Fairgage es el cargo por utilización de muelles en los puertos del Golfo de México. Es una particularidad de los puertos de México. Bueno, también hay recargos por sobredimensiones. ¿Se acuerdan que le dije? En el caso de los open top, flat rack, plataformas, etcétera, los equipos que superan las dimensiones o exceden lo que es el gálibo normal del contenedor, tienen que aplicar sobrecargos por las extradimensiones. ¿Por qué? Porque al lado de esos contenedores no se pueden poner otros o encima no se pueden poner otros. O en el caso de que haya heavy lift, es decir, cargas pesadas que exceden lo normal y, por ejemplo, no se pueden cargar con los aparejos normales de las gantry, hay que poner lingas, hay que poner aparejos especiales. Esto tiene un recargo por exceso de manipuleo en la terminal portuaria. Cargas por carga IMO, cuando la mercadería a transportar cae bajo la clasificación de mercadería peligrosa, hazardous materials o IMDG, o entran dentro del IMDG, bajo la normativa de código IMO, igualmente a un cargo adicional que en el BL se identifica como IMDG Charge o IMO Charge. Bueno, negociación de fletes. El factor principal en la negociación de fletes es el volumen, pero antes de entrar en esto, vamos a hablar de cómo se manejan el valor de los fletes. ¿Cómo se maneja el valor de los fletes? Sabemos que el flete de un contenedor paga por el tráfico de un contenedor, independientemente de qué lleve adentro, salvo que lo que lleve adentro sea una mercadería que excede el valor normal y entonces está sujeta a mayores recargos para el transporte de ese contenedor, mayores recargos en los seguros marítimos. Le puse como ejemplo de máxima, bueno, un contenedor que lleve lingotes de oro no va a pagar el mismo flete que un contenedor que lleva pales con bolsas de PVC adentro. ¿Por qué? Porque el valor del contenedor con los lingotes de oro excede ampliamente lo que sería el valor normal de una carga. Entonces, este flete será recontra caro porque la naviera tendrá que poner excesivo control y cuidado para el transporte, y también los seguros serán mucho más caros por si se pierde esa carga de elevado valor. Lo pongo como ejemplo, nadie va a transportar oro adentro de un contenedor por vía marítima, pero para que entendamos de qué estamos hablando. Ahora bien, cuando la carga va en contenedor, paga el flete básico del contenedor de puerto a puerto que le da la naviera, más toda esta serie de recargos o extras adicionales que vimos en esto que habíamos mencionado hasta aquí. Pero cuando la carga va suelta, resulta que ahora hay que tener en cuenta qué volumen ocupa la carga. ¿Por qué? Porque, bueno, para un buque no es lo mismo llevar un cargamento completo de plumas de ganso que pesan muy poco, pero ocupan todo el volumen del buque, que llevar lingotes o bobinas de acero que pesan mucho y llegan a la capacidad del deadweight del buque, ¿correcto? Pero dejando el buque y toda la bodega vacía. Es decir, podemos ya a primera vista discernir que hay algunas cargas que son lo que llamamos cargas de peso y otras cargas que llamamos cargas de volumen. Ciertas cargas cuando van sueltas pagarán entonces por lo que pesan y otras cargas cuando van sueltas pagarán por lo que ocupan. Son la diferencia entre cargas de peso y cargas de volumen. Y hay un valor ahí que es el umbral a partir de cuando una carga deja de ser de peso para transformarse en carga de volumen. Y esto hoy en día está fijado en un valor de cubicaje de 40 pies cúbicos por tonelada. 40 pies cúbicos por tonelada. Significa que las cargas que tengan un coeficiente de estiva mayor a 40 pies cúbicos por tonelada pagarán como si fueran cargas de volumen. Pagarán por metro cúbico transportado. Son cargas que ocupan mucho lugar y pesan poco, más de 40 pies cúbicos por tonelada. Aquellas cargas que cubiquen, que tengan un factor de estiva por debajo de los 40 pies cúbicos por tonelada, pagarán por unidad de peso, pagarán por tonelada. ¿Y por qué 40 pies cúbicos por tonelada? Bueno, esto tiene que ver
con el peso específico del agua. Se tomó en un principio como valor inicial el factor de estiva del agua, ¿correcto? El factor de estiva del agua, ¿cuál es? Es 1 metro cúbico por tonelada. 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada métrica, porque después vamos a ver que hay diferentes toneladas, ahora se los voy a comentar, porque hay que tenerlo en cuenta cuando se manejan cargas, sobre todo en Estados Unidos, no en Europa, que usan la tonelada métrica, pero sí en algunos países asiáticos y Japón, donde las toneladas difieren en el valor de lo que es la tonelada métrica. El valor base que se tomó en un principio hace muchos años era el valor del agua, es decir, aquellas cosas que tenían un factor de estiva más alto que el del agua, es decir, eran más livianos que el agua y por lo tanto podían flotar, por ejemplo, se las consideraba cargas de volumen. Es 1 metro cúbico por tonelada, que vendría a ser, si mal no recuerdo, 36, por ahí, 36 pies cúbicos por tonelada. 36 pies cúbicos por tonelada, si hacemos la cuenta de los 3 y pico de pies por cada metro para hacer 1 metro cúbico, o sea, 1 metro dividido 0,348 por elevado al cubo, eso da aproximadamente unos 36 pies cúbicos por tonelada, que sería el factor de estiva del agua expresado en pies cúbicos por tonelada métrica, pies cúbicos por tonelada métrica. Como eso daba 36 y pico, con el tiempo se pasó a un número redondo que hoy en día es 40. Hoy el umbral para separar cargas de volumen de cargas de peso son 40 pies cúbicos por cada tonelada de peso, por cada tonelada métrica de peso. Le digo lo de las toneladas porque no es la única tonelada que hay. Supongo que lo habrán visto en carga y estiva, o por lo menos debieran haberlo visto en carga y estiva. La tonelada no es una sola. Globalmente hablamos de toneladas, tantas toneladas, el Lake del PU que son tantas toneladas, pero toneladas tenemos de muchos tipos. Tenemos la tonelada de 1000 kilogramos fuerza, la tonelada de 1000 kilogramos fuerza, que es la tonelada métrica, ¿correcto? La tonelada métrica, equivalente a 982 newton, más o menos, ¿no es cierto? Eso es la tonelada métrica. Pero en Estados Unidos lo que utilizan es la tonelada, la que conocen como LT, long ton, long ton. Espera que te las escribo porque si no, yo hago la LT. La long ton equivalente a 2.240 libras. Long ton equivalente a 2.240 libras. Esto es una tonelada que pesa en relación a la tonelada métrica 1,016, es decir, 1.016 kilogramos fuerza. 1.016 kilogramos fuerza. La diferencia es pequeña, pero el tema es que cuando cargamos un buque con 10.000 toneladas, resulta que si en vez de 10.000 toneladas métricas son 10.000 long ton, como usan en Estados Unidos, ahí la diferencia es apreciable y puede llegar a pesar en la estabilidad y el alcance del calado del buque. Empieza a pesar y toma relevancia. Otra tonelada que se utiliza es la short ton. Esta es la tonelada larga. La short ton es equivalente a 2.000 libras. Se usaba mucho en Inglaterra. Hoy ya cayó en desuso, es alrededor de 900 y pico de kilogramos, pero si en algún booking de carga aparece como short ton, ojo porque hay que tenerlo en cuenta que pesa menos de 1.000 kilogramos. Y tenemos también una unidad de volumen denominada en toneladas, que ya está en desuso porque nada hay en los tonnage de los buques, es decir, en los arqueos de los buques, que use la famosa tonelada Morson, la tonelada Morson equivalente a 100 pies cúbicos o 2,83 metros cúbicos de volumen. La tonelada Morson no es una unidad de peso, sino que es una unidad de volumen utilizada en la antigüedad para el arqueo de los buques. Hoy el arqueo de los buques no se mide en ninguna unidad, es un número, es un coeficiente que sale en base
a un coeficiente fijo y el logaritmo del volumen del buque. Después algún día, si no se los explica Masi o no se los explico Masi, se los explico yo, cómo sale la fórmula del arqueo de los buques y las unidades que se usan. Bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, también tenemos que hay recargos por el contenedor reefer, que ya tiene una tarifa básica más elevada, pero además está sujeto a extra costos por la provisión de electricidad en la terminal y el control durante el buque. Y acá tenemos algunos de los términos que ya fuimos usando, pero ahora se los paso estos documentos para que lo tengan. Sabíamos que podíamos tener la combinación de diferentes fletes de entrada y salida del buque. Por ejemplo, sabíamos que un flete podía ser FIO, Free In and Out, pero puede ser Free In, pero Liner Out. Es decir, el shipper debe pagar la puesta a bordo, pero el transportista o carrier paga la descarga hasta el costado del buque. Este caso sería un FISLO, por ejemplo, Free In and Stowage Liner Out. El flete cotizado no incluye las operaciones de carga activa, la descarga en condiciones de línea, es decir, por cuenta del armador. A la carga paga el shipper, a la descarga paga el armador. FIO and Stowage, Free In and Out and Stowage, que es FIOS, con su variante FIOS, ya lo vimos cuando hablábamos de Voyage Charter, esto también lo vimos cuando hablábamos de Voyage Charter. Y el otro flete básico, Liner Terms o Berth Terms, en términos de línea o de muelle. Y, por ejemplo, Free In and Out Stowage and Lashed Secured, que es no solamente acomodado y trimado a la superficie de la carga, sino que trincado y asegurado. De por sí, yo se acuerdan que le dije, ya el flete FIO incluye que deba ser trincado por el shipper, ¿correcto? El tema es que muchos de los fletes FIO son de cargas masivas, de cargas bulk, donde el buque puede ser con bodega autoestivante, donde las tareas del trimado y el trincado son muy bajas, pero puede haber otros, como el transporte de productos y subproductos de acero, donde la cantidad de material para trincar la mercadería, llámese madera de estiva, cuñas, tirantes, tirantillos, cable de acero, tensores, mordaza, grilletes, para poder trincar la carga, tiene un costo elevadísimo. Entonces, muchas veces cuando se hace el charter party para ese transporte, no se deja librado a que sí, está a cargo del shipper, sino que además se lo ponen como cláusula del flete. Entonces pasa a ser un FIOS Lashed and Secured, LS. ¿Para qué? Para dejar bien claro que el shipper debe proveer, debe pagar todas las cuadrillas de trincado, todo el material de estiva que se use para esa carga que va a ir en un Voyage Charter, que va a ir con un flete básico FIO, Free In and Out. Recordemos que cuando estábamos hablando de tráfico de línea, tráfico con itinerario fijo y flete liner, todo el trincado de la mercadería está a cargo del transportista. El shipper ni se entera cómo va trincado su contenedor a bordo. Toda esa tarea, o si es carga suelta y es cajonería, todo eso lo hace el buque de Porras DL, es decir, todo a cargo del transportista. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de la famosa cláusula Paramount, que es aquella que tiene predominancia sobre las anteriores y que figura siempre en la letra chiquita de los BL, de los Bill of Lading? Así que yo ahora les paso este documento con toda la explicación de qué es la cláusula Paramount. Para entenderla tenemos que respetar algunas premisas. La primera, el tráfico marítimo, los fletes marítimos, es un ámbito en que se persigue el equilibrio entre el interés de cargadores y el de los transportistas. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que toda la industria marítima se mejore y no que algo vaya en detrimento del transportista o en detrimento de los cargadores. Para que todos se vean beneficiados, todos tienen que salir ganando de poder transportar las mercaderías en condiciones seguras y por un precio justo. A los efectos de lograr ese equilibrio se ha llegado a lo largo de la historia a soluciones de conveniencia en virtud de las cuales lo que queda claramente definido es un régimen de limitación de la deuda por responsabilidad del transportista. Empezamos a ver Charter Act.
que luego, en el tiempo, en el año 24, dio lugar a las reglas de la Haya. Así que próxima clase vamos a empezar, vamos a hacer recapitulación y ver reglas de la Haya, que fue el segundo paso después de la Carter-Sachs para limitar la exoneración de la responsabilidad por parte de los transportistas. Así que la segunda premisa es un buen régimen de limitación de responsabilidad por parte del transportista. La cláusula tercera, o la premisa tercera, es que la cláusula Paramount se pretende que se apliquen las mencionadas soluciones convencionales y tienen preeminencia sobre todo el resto. El precedente inmediato de la Paramount se ubica en los sucesos acaecidos a final del siglo XIX, en los que se promueve el movimiento en aras de reglamentar de un modo uniforme el transporte de línea internacional. Se pretendía básicamente fijar un régimen mínimo inderogable de deuda o responsabilidad, por parte del transportista naviera. Así que Carter-Sachs, ya vimos, año 1893, y vamos a ver convenio de Bruselas, cláusulas de la Haya, el año 24. Así que esto lo dejamos. Ahora les paso esto que le habla un poquito de la historia, cómo se llegó a las reglas de la Haya.